Bien, una de las voces más lindas que nos ha dado nuestro país y América Latina, me animo a decir, está con nosotros en esta mañana del Soltate para nuestra teleaudiencia, un animal de radio, sin lugar a dudas, ahí lo vemos. Bienvenido, maestro, a nuestra mesa de amigos, Mario Luna, el aplauso para él. Gracias, Mario, por esta atención y por compartir la Hola, mañana de buen día. mates. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¡Oh, excelentazo! Bueno, ¿se me ve bien? También, también. Sobre todo eso. Ni que fuese locutor, Eso se me lo escucha. interesa menos. Al contrario, me gustaría que no se me vea tan bien. Pero bueno, es un placer para mí, sinceramente, estar en el caso de Silvia, con alguien que pasó por el curso de locución, que tuvimos una relación desde hace muchos años. Y bueno, es algo para mí realmente sorprendente que nos podamos ver y escuchar a la vez, ¿no? Esta es la maravilla de la nueva tecnología que nos permite esto, que la radio ahora también se pueda ver y que en el caso mío también la podamos usar como instrumento para la enseñanza, para el aprendizaje, en el caso de los alumnos, de quienes se quieren preparar realmente para el uso de ese maravilloso instrumento que es la voz, con la que nos ha dotado la naturaleza y que, bueno, como todo instrumento, también debemos aprender a usarlo, ¿no? Porque realmente es el instrumento sonoro, según lo que dicen los que saben sobre todo, más perfecto que jamás haya creado algún luthier divino, ¿no? Que se le ocurrió poner en los seres humanos este instrumento al servicio de la comunicación. Así que me siento muy halagado de que ustedes hayan querido tener mi aporte, que espero sea significativo en este Día Mundial de la Voz. Sí, sin lugar a dudas que va a ser más que valioso para nosotros y es algo que vamos a guardar eternamente en nuestras retinas, en nuestro corazón, Mario. Vos decías, esto de las voces por natura, ¿no? ¿Hay voces feas, Mario, o son todas las voces muy bonitas? Mirá, el tema estético de la voz es algo muy subjetivo. A uno le puede gustar más un sonido que a otro, sin que el sonido que más le guste a una persona sea el mejor, porque para otra persona puede haber otro sonido mejor. Yo lo que considero es que lo más importante de la voz es su amplitud, digamos, o la posibilidad que nos da de transformarla, de maquillarla, de producirla, para que el mensaje que lleva la voz sea lo más claro, preciso, bonito y eficaz para una comunicación que nos lleve más a acuerdos que a desacuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que, mirá, yo siempre pienso, ¿qué sería de nosotros o qué sería de mí sin vos? ¿No? No sería nada. ¿Qué sería de mí sin vos? Y esta especie de homofonía que tienen el sustantivo vos junto con el pronombre vos es algo que nos permite jugar también, ¿no? Y decir esto, ¿qué sería de mí sin vos? En el sentido de la comunicación entre dos personas y del sonido de la voz. Respecto de la pregunta que me hacías, si todas las voces son bonitas, yo creo que todas las voces pueden ser bonitas, o sea, todas las voces pueden ser mejoradas con su emisión, en su emisión. Para eso hace falta un entrenamiento y obviamente, así como existen muy buenos cantantes que se han preparado para hacerlo, así también hay muy buenos locutores que se han preparado para eso, ¿no? O también
existe la posibilidad de que una persona tenga condiciones absolutamente naturales y que solamente requiera un pequeño ajuste en sus emisiones para poder llegar con toda naturalidad, frescura, espontaneidad y además profundidad hacia quien está dirigido el mensaje oral. Profe, buen día. Diga. Hola. ¿Cómo le va? Darío lo saluda. ¿Cómo Hola, nace Darío. en usted o cómo se dio cuenta que le gustaba la locución, la voz, digamos? Bueno, a ver, me hizo dar cuenta de eso, es muy curiosa, el origen de mi afición por la radio, digamos. Yo tenía dos hermanos que eran locutores y yo a Córdoba, yo soy salteño, a Córdoba vine a estudiar ingeniería electricista electrónica y tardé 3 años en darme cuenta de que esa disciplina no había sido creada para mí precisamente. Y entonces, en el interín entre que yo me fui a hacer el servicio militar a Salta porque no había hecho cambio de domicilio, cuando estaba cursando el tercer año, ese año fue un desastre porque se perdió para todo el mundo, todos los estudiantes perdimos ese año a raíz del asesinato por parte de las fuerzas policiales de Santiago Pampillón, que era un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y bueno, eso provocó que alumnos y profesores hicieran una huelga. Y entonces, a ver, ¿por qué cuento esto? Porque en ese interín, entre septiembre, que fue cuando se produjo este hecho lamentable y que se declaró la huelga de alumnos y profesores, hasta enero en que yo me tuve que ir a Salta a cumplir con el servicio militar, hubo un interín que yo debía hacer algo para no estar al vicio. Entonces iba a visitarlos a mis hermanos a la radio y un día, en ese momento estábamos bajo la dictadura militar y un capitán del ejército que era director artístico de la radio LB2 me ve por los pasillos y me dice: oiga, Luna, venga, con esa amabilidad propia de los militares. ¿A dónde va, Luna? Dígame, usted dice, usted es hermano de los Luna, me dice. Sí, era porteño el hombre, por eso me acuerdo bien la tonada de él. Dice, usted es hermano de los Luna y los Luna son locutores. Entonces, con esa lógica tan militar me dice, y si ellos son locutores, usted también tiene que ser locutor. Claro. Entonces, dice, venga que le voy a hacer una prueba de voz. Y entonces, yo, claro, yo estaba sorprendido, yo jamás había pensado en ser locutor. Y entonces me da una noticia y me dice, bueno, léala en el micrófono, yo lo voy a escuchar en el control. Y entonces se va y yo leo la noticia con la vista primero y digo, ¿cómo lo diría mi hermano? Uno de ellos, elegí imitar a uno de ellos, lo imité. Y salió Oscar Reali, se llamaba este director artístico, capitán del ejército, y me dice, pero usted está ya para salir al aire, me dice. Así que desde mañana lo espero para que haga pruebas en el micrófono y empiece a entrenarse en el uso del micrófono. Y bueno, así fue que comencé yo por supuesto, imagínate que para mí era una fantástica oportunidad. El hecho de que alguien me abriera las puertas para un quehacer, en ese momento era un oficio para mí, posible, para que lo explotara una vez que volviera del servicio militar, y eso fue lo que hice. Así que así comenzó mi carrera, digamos, primero como locutor independiente, totalmente, digamos que no tenía un nombramiento en la radio. Pero después de LB2 me llamaron de LB3 y entonces empecé a hacer suplencias en LB3 y cuando estaba saliendo en LB3 me metí en un concurso de voces
para Canal 8, que se hizo un concurso donde participaron 70 aspirantes de todo el centro del país, incluso de Buenos Aires vinieron, y por suerte salí elegido yo. En realidad fuimos 4 locutores, 2 varones y 2 mujeres, y yo fui uno de ellos, la primera voz que tuvo Canal 8 de Córdoba, que abrió la transmisión y todo, con mucho nervio, por supuesto, de mi parte, porque hacía muy poquito que empecé a ser locutor, y después me llamaron también de Radio Universidad, así que fíjense que yo tenía todas las horas del día ocupada, porque trabajaba en Canal 8, en LB3 y en Radio Universidad. A partir del año 1970 fue esto. Así que esta, digamos, es brevemente el recorrido de aprendizaje que tuve, porque realmente me fui puliendo con el tiempo. En ese momento no había ninguna posibilidad de estudiar locución. Después se creó, sí, el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y existía la posibilidad de que los profesionales, digamos, o aspirantes en ese momento del interior del país que estuviéramos trabajando en la radio, pudiéramos rendir un examen libre en el ISER, como alumnos libres, la gente del interior, juntamente con los alumnos regulares que eran de la capital federal. Así que fui a rendir y rendí con todas las materias aprobadas, y fue una experiencia hermosa para mí, porque lo hice juntamente con nada menos que con Badía, ¿no? Ese gran locutor con el cual tuve muchísimas coincidencias y tuve el gusto de conocer también. Él era alumno regular y yo alumno libre, y así fue que rendimos ante el papá de Juan Alberto Badía. El papá de Badía era locutor y era justamente uno de los examinadores de la mesa que nos tomó la prueba, digamos, para ante los cuales, porque habían tres locutores de Radio Nacional, eran los examinadores, y bueno, a partir de ahí me transformé en locutor nacional. Mario, sí. Más allá de ser digno hermano de los Luna Mayores, Sí. Una vez de ya empezar o comenzar esta carrera de locución, ¿cuáles han sido los cambios en la voz en esta historia de locutora? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué se mejoró? Sí. Bueno, yo como siempre le digo a mis alumnos, hay distintos elementos dentro de la conformación del órgano de fonación, de la expresión oral. Hay un montón de elementos que son variables y hay uno que es fijo, digamos. Los elementos variables son las inflexiones, es decir, los tonos que empleamos delante de cada pausa, el volumen, el tono, la intención comunicativa, y si nosotros, el ritmo también, por supuesto, y si nosotros podemos ser capaces de tomar el control de esos elementos que son variables, vamos a encontrar la posibilidad de adornar, producir y manejar como nosotros queramos ese elemento que es fijo y que es distintivo de cada persona, que es el timbre. Uh-huh. Es decir, al timbre nosotros lo podemos adornar o lo podemos producir tal cual como, por ejemplo, hacen los actores cuando se maquillan, o las mujeres cuando se pintan los labios, se delinean las pestañas, o se arreglan las cejas, en fin, se maquillan, ¿verdad? Bueno, así también podemos hacer con la voz, maquillarla de modo tal de que el resultado final de ese trabajo sea una voz, como dije antes, todo lo sensual, lo vendedora, lo llegadora, lo enganchadora, para darle algún tipo de
de definición a esa actitud o a ese encanto que, bueno, dicen los oyentes que tenemos los locutores, para captar la atención, ¿no? Yo creo que es el arte de interesar. Creo que es la definición más linda que se me haya ocurrido a mí de lo que es la locución, ¿no? El arte de hacer interesante todo el mensaje que nosotros podamos hacer con el uso de este maravilloso instrumento llamado voz que tenemos. Mario, salteño, residente, adoptado en Córdoba, ¿y dónde dejaste las tonadas? Porque eso es importante, recién hablaba de un nexo a la pregunta anterior, porque recién hablaba de maquillar. ¿Dónde dejaste las tonadas? Bueno, a ver, yo dije algunas cosas como estas, que hablar es casi como cantar, ¿verdad? Entonces, siendo la tonada el conjunto de elementos con que de alguna manera nos vamos desarrollando a través del tiempo, a través del paso del tiempo, desde que nacemos y empezamos a pronunciar las primeras palabras, hasta que llegamos a ser, digamos, dominadores de un lenguaje y un estilo que nos es dado por las cuestiones culturales del medio en el que nos desarrollamos. Es decir, es una herencia cultural la que tenemos con la tonada. Obviamente que si nosotros no podemos tomar el control de la tonada, es muy difícil que podamos hacer otro tipo de estilos de habla. Es decir, no podemos de ninguna manera, estamos como encorsetados por la tonada y entonces no podemos, para hacer una comparación con el canto, es como si nosotros nos criáramos cantando una sola melodía. Y es la única melodía que sabemos y la única con la que podemos expresarnos, digamos, ¿no? Un cantante, imagínense que no pudieran cantar otra melodía que no sea la que ellos aprendieron desde la infancia. Un cantante tiene que poder poder cantar cualquier tipo de melodía, ¿no? Entonces, para eso hay que entrenarse, para tomar control de la tonada, para poder, de alguna manera, usarla solamente cuando nosotros queramos y no cuando quiera la tonada. Es decir, nosotros tenemos que apropiarnos de nuestra manera de emitir la voz. Y yo les puedo asegurar que, particularmente en mi caso, que soy muy observador de todas las cuestiones que tienen que ver con las tonadas, que la tonada cordobesa, que es la más difícil de todas, porque realmente es una estructura totalmente fuera, digamos, de lo que podrían ser características de todas las otras tonadas. La tonada cordobesa tiene algo que ver con la morfología de la palabra y la forma en que alargan una sílaba en especial. No es cualquier sílaba. No. Hay una sílaba en particular. Dígala. De cualquier palabra, que es la sílaba que el cordobés alarga. Ajá. Como la gente que no pertenece a Córdoba quiere imitar al cordobés y alarga cualquier sílaba. Y ese es el problema que tiene, por ejemplo, es el problema que tuvo la producción de Granizo. En Granizo, porque claro, al no saber cuál es la sílaba, al no tener esa llave, ¿no? Entonces alargan cualquier sílaba y eso hace que sea totalmente ridícula, ¿no?, la versión de un porteño haciendo de cordobés. Si ustedes quieren, yo les digo cuál es la sílaba. Sí, por favor, estamos expectantes. Bueno, el alargamiento que hace el cordobés dentro de una palabra se trata de la sílaba que está anterior a la sílaba que contiene el acento.
Es decir, las sílabas que contienen el acento se llaman sílabas tónicas. ¿Eh? Sí. De modo que si nosotros, por ejemplo, vamos a tomar una palabra un poquito larga como es independiente, si nos fijamos, la sílaba tónica es dien, Sí. ¿verdad? Sí. Ahí va el acento. Sí. Entonces la anterior va a ser pen. Entonces, independiente. Independiente. La tonada de Tras la Sierra, del Valle de Tras la Sierra, Sí. consiste en la acentuación de la sílaba anterior a la pretónica. Por eso son de la misma familia, la cordobesa con la de Tras la Sierra y con la riojana. Ajá. Entonces, ¿qué hace el de Tras la Sierra? A la palabra independiente la acentúa en la sílaba anterior a la pretónica, o sea, en la sílaba de, independiente. Gallinita cascoteada. El vestidito. Entonces, a partir de ahora, ustedes tienen la posibilidad de también de imitar a los traslaserranos. ¿Y Tras qué- la Sierra. ¿Y qué hace el salteño? sí. Perdón, Se Mati. escuchó algo de tonadita salteña. Sí, ¿eh? porque algo Escuché se algo de escapó. salteño. Algo se escapó por ahí de tonadita. Ah, bueno, originaria. claro, es que estoy hablando espontáneamente y no me quieran escuchar cuando estoy enojado. Por Uy. ejemplo. Soy La un alumna gaucho Silvia puede saber. descendiente directamente de Güemes. O después de algunos Malbec. Claro. Mario, con esto vamos a llegar a esta parte que es una, digamos, de las más importantes también de tu vida. Está saliendo el pedagógico, está saliendo el maestro. ¿Cuándo te calzaste el traje de maestro? Bueno, eso fue en el año 1992. Yo venía de hacer un éxito fracasado, como dice el dúo Los Modernos, que fue un festival muy exitoso como La Falda 92. Esa fue otra de las cosas que yo hice en mi vida, digamos, como producto de mi trabajo en radio y producto del uso de la voz. Que fue devenir productor. O sea, estaba como locutor, transformándome también en productor de espectáculos de la música que yo en ese momento difundía casi como que era el único medio, el único programa argentino que se dedicaba específicamente a la difusión del rock naciente por aquel momento, del rock argentino y del internacional. Entonces me dedicaba solamente a eso, o sea, estaba ubicado en la vereda de enfrente de lo que por aquel momento se conocía como música comercial, como se le decía, o decían los amantes de la música progresiva en aquel momento, que despreciaban a la música comercial, ¿no es cierto? Entonces yo organicé la Falda 80 hasta la Falda 84, fueron 5 festivales. Después me vine a Córdoba e hice el Chateau Rock del 85 al 89 y después dejé de hacer festivales hasta que en el 92 se me presentó la oportunidad de volver a hacer el regreso de la Falda. Regresa el mito, le habíamos puesto a ese festival, en el que, por ejemplo, entre otras cuestiones, quiero resaltar que ese fue el lugar donde debutó Iria Kuriaki de Valderramas, por ejemplo, el hijo del Flaco Spinetta. Abarajame la bañera. ¿Cómo? Abarajame la bañera era el tema. Sí, bueno, pero después ese grupo se transformó en un grupo internacional, justamente por la particularidad no solamente de las letras, sino del ritmo funky que ellos cultivaban, al punto de que llamaron la atención de un enorme arreglador y productor como Quincy Jones, ¿no?
y eso les dio un estatus internacional a Ilia Kuriaki. Pero lo que yo quería decirles a ustedes respecto de tu pregunta, Darío, es que en el año 1992, cuando hice ese festival, bueno, no me fue bien en cuanto al aspecto económico, y entonces tuve que afrontar deudas que por suerte pude saldarlas, y para eso tenía que buscar otros caminos. Y entonces me uní a un locutor, a un compañero que tenía un curso de locución que se daba en LB2, y a partir de ese momento empecé yo a tomar las riendas del curso, porque no era una prioridad importante para este compañero mío, este colega, sino que era un divertimento para él. Y después se fue a vivir a San Juan y yo me quedé con el curso, y ahí fue que empecé a dar vuelta, digamos, toda la metodología que él había implementado, y yo propuse mi propia metodología, ¿no? La descubrí, digamos, ¿no? El uso de la sintaxis para la oralidad, eso fue un descubrimiento maravilloso que hice, y esto es lo que yo aplico en mis clases. Yo a partir de ese año, después empecé, después de LB2, donde dábamos las clases, me fui al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, el CISPREM. Ahí estuve muchos años, hasta que hubo que hacer una remodelación del edificio, entonces me fui a la Facultad de Lenguas, allí daba mis clases, hasta que después que entendí que debía tener mis propias instalaciones. Claro, eso me produjo la posibilidad de instrumentar el laboratorio de voces, que fue un maravilloso invento también, que eran 18 cabinas para que hubiera 18 estudiantes que escuchaban y emitían su voz a través de micrófonos y auriculares. Cada uno tenía su box, ¿no? Como si fuera las viejas cabinas de internet que había en los telecentros, ¿no? Así claro, como claro. más o menos parecido a eso. Y bueno, eso, cuando llegó el momento de la diáspora que hubo que hacer y encerrarse cada uno en su domicilio con la pandemia, Claro. yo ya había hecho un intenso. En el año 2019 me preparé para dar clases a través de la virtualidad, y eso me sirvió para que en el año 2020, cuando llegó la pandemia, me encontrara con la guardia alta, como dice mi Ya. admirado Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. Mi equipo. Ya nos ha dado muchísimos datos, Mario. Tenemos infinidad de datos ya compartidos, más allá de todo este conocimiento adquirido en la historia de vida, porque así fueron los comienzos. Nuestro pueblo, aparte de tenernos a nosotros aquí, hay otras emisoras también, y es un pueblo Sí. donde hay muchas maestras. Es una Bien. cuna de docentes en nuestra localidad de Río Primero. Para ir ya finalizando esta honorable charla, ¿qué recomendaciones nos daría en general para la gente, para los vecinos, para las maestras, para los cantantes que nos estén escuchando, que también hay muchísimos por suerte en nuestra localidad? Algunos tips o algunas recomendaciones cortitas en el cuidado de este elemento, de esta sonoridad que tenemos la posibilidad de compartir. Bueno, digamos que en el panorama en que se encuentra la docencia argentina, yo les diría que la tarea de las maestras realmente es ímproba, realmente es valiosísima, pero también es sumamente riesgosa, porque no están dadas las condiciones para que una maestra, digamos, pueda de alguna manera tomar las riendas de un aula en la que hay chicos tan bulliciosos
que realmente tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano las maestras. Yo creo que debería haber condiciones edilicias que apagaran el sonido, ¿no? De alguna manera, un tratamiento acústico básico que permitiera que no haya tanto retumbar de las voces de los alumnos, porque eso obliga a las maestras a levantar el volumen por encima de sus posibilidades. Claro. Entonces, no pueden manejar la voz por esa razón. Si hubiera, por ejemplo, la posibilidad y las autoridades de la educación las pudiera dotar, por ejemplo, algo que no saldría muy caro en este momento, que es un micrófono con un parlante de esos chiquitos, pero que haga que se amplifique la voz de la maestra, seguramente esa sería una solución para por lo menos paliar los efectos nocivos del grito que tienen que estar permanentemente profiriendo las maestras para que los alumnos les hagan caso, Claro, ¿no? claro, El tratamiento, en realidad las maestras también deberían hacer entrenamientos de voz, ¿no? Que les permita, por ejemplo, darle a la voz un rendimiento mayor o un rendimiento mucho más eficaz con el mínimo esfuerzo. ¿Esto cómo se logra? A través del aprendizaje de lo que se llama la técnica de la impostación de la voz. Ajá. Bien. Es decir, saber proyectar la voz de manera de hacer resonar los elementos que precisamente se llaman resonadores que tenemos en frente, en la cara, en el cráneo, digamos. Tenemos elementos resonadores que si nosotros sabemos usar, haríamos lo que hacen los grandes cantantes, Claro, sobre claro. todo de la música llamada lírica, ¿no? Ajá, sí. Que es impostar la voz y hacer que llegue mucho más lejos. Qué placer, qué Esto. placer. Y si no, que vayan Esto a la sería- escuela de Mario Luna. Claro. Mario, Esto sería una voz impostada. Claro. Mario, agradecerte, muchas gracias, qué placer y qué honor haberte tenido aquí en nuestra mesa de amigos. Y bueno, para el final nosotros nos quedamos calladitos y vos haces el cierre con ese vozachón increíble con el que nos has permitido. Encima dijiste en algún momento que estabas de entre casa, imagínate cuando estés impostando. Así que, bueno, el cierre así en breve, nosotros permanecemos en silencio y lo dejamos a tu libre disposición. Bueno, hay algo que es muy importante que yo aprendí de mi observación, y es que la voz, la palabra, puede describir la realidad, pero también puede crear realidades. Puede, de alguna manera, producir grandes heridas, pero también con igual efectividad la voz, la palabra, puede sanarlas o cerrarlas definitivamente. De modo que si nosotros hacemos un uso propio de la voz desde el punto de vista higiénico, va a ser algo que nos va a acompañar por toda la vida, conservando las propiedades con las que la ha dotado la naturaleza, y además pudiendo realmente poder producir mensajes que tengan que ver con la preservación del ambiente, con la calidad, con el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, y con poder de alguna manera aportar a que no haya guerras entre seres humanos, cosa que es absurdo, pero que a través de la palabra, a través de las acciones, podemos contribuir a que no exista más en la historia de la humanidad. Bien, gracias Mario, Gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Silvia, Nancy, Darío, por esta posibilidad que me dieron de estar en comunicación con la audiencia de esta Radio COP y del programa Soltate. Sí, y Así es. te has olvidado de Matías, Mario.
Está enojado Matías, acá está la mesa. Ah, Matías también, Le perdón, le vamos a Matías. cobrar. Perdón. No te vamos a pagar, Mario, después. Ahora que abrió la cámara los veo a los 4, por eso estaba viendo solamente a ustedes. Gracias, bueno, Mario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta cuando quieran. Gracias. Mario Luna, en el Día Mundial de la Voz, qué placer tan lindo tener una de las voces más lindas de Latinoamérica aquí en nuestro estudio.